días, amigos y amigas de mi amigo Freud. Vamos a volver al rinconcito de las obras maestras de la literatura universal. Comenzamos por la lengua castellana y por el Quijote, cuya lectura estamos atendiendo. Habíamos hablado en el anterior vídeo de su infancia y de su juventud, y ahora entremos en la etapa del viaje a Italia y la batalla de Lepanto. Se ha conservado una providencia de Felipe II que data de 1569, donde manda prender a Miguel de Cervantes, acusado de herir en un duelo a un tal Antonio Sigura, maestro de obras. Si se tratara realmente de Cervantes y no de un homónimo, podría ser este el motivo que le hizo pasar a Italia. Llegó a Roma en diciembre del mismo año, 1569. Allí leyó los poemas caballerescos de Ludovico Ariosto, que tanto influirán en el Don Quijote, según Marcelino Menéndez Pelayo, y los diálogos de amor del judío sefardita León Hebreo, Yehuda Abravanel, de inspiración neoplatónica, que determinarán su idea del amor. Recordemos los diálogos de amor del judío sefardita León Hebreo. Cervantes se imbuye del estilo y del arte de Italia y guardará siempre tan gratísimo recuerdo de aquellos estados que al principio del licenciado Vidriera, una de sus novelas ejemplares, hace poco menos que una guía turística de ella. Vamos a hacer una cita textual de cierta extensión. Llegaron a la hermosa y bellísima ciudad de Génova, y desembarcándose en su recogido Mandrache, después de haber visitado una iglesia, dio el capitán con todas sus camaradas en una hostería, donde pusieron en olvido todas las borrascas pasadas con el presente Gaudeamus. Allí conocieron la suavidad del Treviano, el valor del Montefrascón, la fuerza del Asperino, la generosidad de los dos griegos Candia e Isoma, la grandeza del de las 5 viñas. Finalmente, más vinos nombró el huésped, y más les dio, que pudo tener en sus bodegas el mismo Baco. Admiráronle también al buen Tomás los rubios cabellos de las ginovesas, y la gentileza y gallarda disposición de los hombres, la admirable belleza de la ciudad, que en aquellas peñas parece que tiene las casas engastadas como diamantes de oro, en oro. Y en 5 llegó a Florencia, 5 días, habiendo visto primero a Luca, ciudad pequeña,
pero muy bien hecha, y en la que mejor que en otras partes de Italia son bien vistos y agasajados los españoles. Contentóle Florencia en extremo, así por su agradable asiento como por su limpieza. Suntuosos edificios, fresco río y apacibles calles. Y luego se partió a Roma, reina de las ciudades y señora del mundo. Visitó sus templos, adoró sus reliquias y admiró su grandeza, y así como por las uñas del león se viene en conocimiento de su grandeza y ferocidad, así él sacóla de Roma por sus despedazados mármoles. Medias y enteras estatuas, por sus rotos arcos y derribadas termas, por sus magníficos pórticos y anfiteatros grandes, por su famoso y santo río, que siempre llena sus márgenes de agua y las beatifica con las infinitas reliquias de cuerpos de mártires que en ellas tuvieron sepultura, por sus puentes, que parece que se están mirando unas a otras, que con solo el nombre cobran autoridad sobre todas las de las otras ciudades del mundo. La Vía Apia, la Flaminia, la Julia, con otras de este jaez, pues no le admiraba menos la división de sus montes dentro de sí misma, el Celio, el Quirinal y el Vaticano, con los otros 4, cuyos nombres manifiestan la grandeza y majestad romana. Notó también la autoridad del Colegio de los Cardenales, la majestad del Sumo Pontífice, el concurso y variedad de gentes y naciones. Hasta aquí el extracto. Se pone al servicio de Giulio Acquaviva, que será cardenal en 1570 y a quien probablemente conoció en Madrid. Le siguió por Palermo, Milán, Florencia, Venecia, Parma y Ferrara, itinerario que también aparece admirativamente comentado en el licenciado Vidriera. Pronto lo dejará para ocupar la plaza de soldado en la compañía del capitán Diego de Urbina, del tercio de Miguel de Moncada. Perdón. Embarcó en la galera marquesa. El 7 de octubre de 1571 participó en la batalla de Lepanto, la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros, formando parte de la Armada Cristiana, dirigida por don Juan de Austria, hijo del rayo de la guerra Carlos V, de feliz memoria, y hermanastro del rey, y donde participaba uno de los más famosos marinos de la época, el marqués de Santa Cruz, que residía en La Mancha, en Viso del Marqués. En una información legal elaborada 8 años más tarde, se dice: volvemos a citar textualmente. Cuando se reconoció en la armada del turco, en la dicha batalla naval, el dicho Miguel de Cervantes estaba malo y con calentura, y el dicho capitán y otros muchos amigos suyos le dijeron que pues estaba enfermo y con calentura, que estuviese quedo abajo en la cámara de la galera. Y el dicho Miguel de Cervantes respondió que qué dirían de él, y que no hacía lo que debía, y que más quería morir peleando por Dios y por su rey, que no meterse so cubierta y que con su salud. Y peleó como valente soldado con los dichos turcos en la dicha batalla en el lugar del Esquife, como su capitán lo mandó y le dio orden con otros soldados.
Y acabada la batalla, como el señor don Juan supo y entendió cuán bien lo había hecho y peleado el dicho Miguel de Cervantes, le acrecentó y le dio 4 ducados más de su paga. De la dicha batalla naval salió herido de 2 arcabuzazos en el pecho y en una mano, de que quedó estropeado de la dicha mano. Cerramos la cita textual. De ahí procede el apodo de Manco de Lepanto, dado que se le anquilosó la mano izquierda al perder el movimiento de ella cuando un trozo de plomo le seccionó un nervio. Aquellas heridas no debieron ser demasiado graves, pues tras 6 meses de permanencia en un hospital de Mesina, Cervantes reanudó su vida militar en 1572. Tomó parte en las expediciones navales de Navarino, 1572, Corfú, Bicerta y Túnez, 1573. En todas ellas bajo el mando del capitán Manuel Ponce de León y en el aguerrido tercio de Lope de Figueroa, personaje que aparece en El alcalde de Zalamea de Pedro Calderón de la Barca. Después recorrió las principales ciudades de Sicilia, Cerdeña, Génova y la Lombardía, y permaneció finalmente 2 años en Nápoles hasta 1575. Cervantes siempre se mostró muy orgulloso de haber luchado en la batalla de Lepanto, que para él fue, como escribió en el prólogo de la segunda parte del Quijote, la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros. Ahora seguiremos estudiando la obra de Cervantes, El Quijote. En cuanto a la estructura de la obra, la primera parte está dividida, a imitación del Amadís de Gaula, en 4 partes. Conoció un éxito formidable. Disculpad nuevamente interrupción. No diréis que miento, lo habéis oído perfectamente. Bueno, pues decíamos que conoció la primera parte un éxito formidable, aunque como obra cómica, no como obra seria. Y hubo varias reediciones y traducciones, unas autorizadas y otras no, eso es cierto. No supuso un gran beneficio económico para el autor, quien había vendido todo el derecho de la obra a su editor Francisco de Robles.
Por otra parte, el ataque a Lope de Vega en el prólogo y las críticas del teatro del momento en el discurso del canónigo de Toledo, capítulo 48, supusieron atraer la inquina de los lopistas y del propio Lope, quien hasta entonces había sido amigo de Cervantes. Todo lo relatado motivó que en 1614 saliera una segunda parte apócrifa de la obra bajo el nombre autoral, inventado o real, de Alonso Fernández de Avellaneda y con pie de imprenta falso. En el prólogo se ofende gravemente a Cervantes, tachándolo de envidioso, en respuesta al agravio infligido a Lope. No se tienen noticias de quién era este Fernández de Avellaneda, pero se han formulado teorías muy complejas al respecto. No en vano existió un personaje coetáneo, cura de Avellaneda, Ávila, que pudo ser el autor. Un importante cervantista, Martín de Riquer, sospecha que fue otro personaje real, Jerónimo de Pasamonte, un militar compañero de Cervantes y autor de un libro autobiográfico, agraviado por la publicación de la primera parte, en la que aparece como el galeote Ginés de Pasamonte. Y es incluso posible que se inspirara en la continuación que estaba elaborando Cervantes. En 1615 se publicó la continuación auténtica de la historia de Don Quijote, la de Cervantes, con el título de Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. En ella, el novelista jugaría con el hecho de que el protagonista se entera de que ya la gente ha empezado a leer la primera parte de sus aventuras, en que tanto él como Sancho Panza aparecen nombrados como tales, además de la existencia de la segunda parte espuria. Y ahora, amigos y amigas, pasamos, si me lo permitís, pasamos al retiro de la escena, pasamos a la lectura interpretada. Bien,
Se está descargando el documento. Espero que os guste y os parezca relajante como a mí. La imagen que os he dejado en pantalla es el entorno donde vivo, en Malpica de Bergantiños. Bueno, pasamos ya a la lectura de los textos que aparecen como preliminares de la obra El Rey. Por cuanto por parte de vos, Miguel de Cervantes, nos fue hecha relación que había descompuesto un libro intitulado El ingenioso hidalgo de la Mancha, el cual os había costado mucho trabajo y era muy útil y provechoso, y nos pedistes y suplicastes os mandásemos dar licencia y facultad para le poder imprimir, y privilegio por el tiempo que fuésemos servidos, o como la nuestra merced fuese, lo cual visto por los del nuestro consejo, por cuanto en el dicho libro se hicieron las diligencias que la premática últimamente por nos fecha sobre la impresión de los libros dispone, fue acordado que debíamos mandar dar esta nuestra cédula para vos en la dicha razón, y nos tuvímoslo por bien, por la cual, por os hacer bien y merced, os damos licencia y facultad para que vos, o la persona que vuestro poder hubiere, y no otra alguna, podáis imprimir el dicho libro, intitulado El ingenioso hidalgo de la Mancha, que de su uso se hace mención en todos estos nuestros reinos de Castilla por tiempo y espacio de 10 años, que corran y se cuenten desde el dicho día de la data de esta nuestra cédula, so pena que la persona o personas que sin tener vuestro poder lo imprimiere o vendiere, o hiciere imprimir o vender, por el mesmo caso pierda la impresión que hiciere, con los moldes y aparejos de ella, y más incurra en pena de 50.000 maravedís cada vez que lo contrario hiciere, la cual dicha pena sea la tercia parte para la persona que lo acusare, y la otra tercia parte para nuestra cámara, y la otra tercia parte para el juez que lo sentenciare. Con tanto que todas las veces que hubiéredes de hacer imprimir el dicho libro durante el tiempo de los dichos 10 años, le traigáis al nuestro consejo juntamente con el original que en él fue visto, que va rubricado cada plana y firmado al fin de él, de Juan Gallo de Andrada, nuestro escribano de cámara, de los que en él residen, para saber si la dicha impresión está conforme el original, o traigáis fe en pública forma de cómo por corrector nombrado por nuestro mandado se vio y corrigió la dicha impresión por el original, y se imprimió conforme a él, y quedan impresas las erratas por él apuntadas,
para cada un libro de los que así fueren impresos, para que se tase el precio que por cada volumen hubiéredes de haber. Y mandamos al impresor que así imprimiere el dicho libro, no imprima el principio, ni el primer pliego de él, ni entregue más de un solo libro, con el original, al autor, o persona a cuya costa lo imprimiere, ni otro alguno, para efecto de la dicha corrección y tasa, hasta que antes y primero el dicho libro esté corregido y tasado por los del nuestro consejo, y estando hecho, y no de otra manera, pueda imprimir el dicho principio y primer pliego, y sucesivamente ponga esta nuestra cédula y la aprobación, tasa y erratas, so pena de caer e incurrir en las penas contenidas en las leyes y premáticas de estos nuestros reinos. Y mandamos a los de nuestro consejo y a otras cualesquier justicias de ellos, guarden y cumplan esta nuestra cédula y lo en ella contenido, fecha en Valladolid, a 26 días del mes de septiembre de 1604 años. Yo el rey, por mandado del rey nuestro señor, Juan de Amézqueta. Bueno, pues pasamos ahora sí a la lectura interpretada del capítulo 4 de la primera parte del Quijote, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de lo que le sucedió a nuestro caballero cuando salió de la venta. La del alba sería cuando Don Quijote salió de la venta, tan contento, tan gallardo, tan alborozado por verse ya armado caballero, que el gozo le reventaba por las cinchas del caballo. Mas viniéndole a la memoria los consejos de su huésped acerca de las prevenciones tan necesarias que había de llevar consigo, especial la de los dineros y camisas, determinó volver a su casa y acomodarse de todo, y de un escudero, haciendo cuenta de recibir a un labrador vecino suyo, que era pobre y con hijos, pero muy a propósito para el oficio escuderil de la caballería. Con este pensamiento guió a Rocinante hacia su aldea, el cual, casi conociendo la querencia, con tanta gana comenzó a caminar que parecía que no ponía los pies en el suelo. No había andado mucho cuando le pareció que a su diestra mano, de la espesura de un bosque que allí estaba, salían unas voces delicadas, como de persona que se quejaba, y apenas las hubo oído cuando dijo: «Gracias doy al cielo por la merced que me hace, pues tan presto me pone ocasiones delante donde yo pueda cumplir con lo que debo a mi profesión y donde pueda coger el fruto de mis buenos deseos. Estas voces sin duda son de algún menesteroso o menesterosa que ha menester mi favor y ayuda». Y volviendo las riendas, encaminó a Rocinante hacia donde le pareció que las voces salían, y a pocos pasos que entró por el bosque, vio atada una yegua a una encina y atado en otra a un muchacho, desnudo de medio cuerpo arriba, hasta de edad de 15 años, que era el que las voces daba,
y no sin causa, porque le estaba dando con una pretina a muchos azotes un labrador de buen talle, y cada azote le acompañaba con una reprensión y consejo, porque decía: la lengua queda y los ojos listos. Y el muchacho respondía: no lo haré otra vez, señor mío, por la pasión de Dios, que no lo haré otra vez, y yo prometo de tener de aquí adelante más cuidado con el hato. Y viendo don Quijote lo que pasaba, con voz airada dijo: descortés caballero, mal parece tomaros con quien defender no se puede. Subid sobre vuestro caballo y tomad vuestra lanza, que también tenía una lanza arrimada a la encina, a donde estaba arrendada la yegua, que yo os haré conocer ser de cobardes lo que estáis haciendo. El labrador, que vio sobre sí aquella figura llena de armas, blandiendo la lanza sobre su rostro, túvose por muerto, y con buenas palabras respondió: señor caballero, este muchacho que estoy castigando es mi criado que me sirve de guardar una manada de ovejas que tengo en estos contornos, el cual es tan descuidado que cada día me falta una, y porque castigo su descuido o bellaquería, dice que lo hago de miserable, por no pagalle la soldada que le debo, y en Dios y en mi ánima que miente. Miente delante de mí, ruin villano, dijo don Quijote. Por el sol que nos alumbra, que estoy por pasaros de parte a parte con esta lanza. Pagadle luego sin más réplica. Si no, por el Dios que nos rige, que os concluya y aniquile en este punto. Desatadlo luego. El labrador bajó la cabeza y sin responder palabra, desató a su criado, al cual preguntó don Quijote que cuánto le debía su amo. Él dijo que 9 meses, a 7 reales cada mes. Hizo la cuenta don Quijote y halló que montaban 63 reales. Y díjole al labrador que al momento los desembolsase, si no quería morir por ello. Respondió el medroso villano que para el paso en que estaba y juramento que había hecho, y aún no había jurado nada, que no eran tantos, porque se le habían de descontar y recibir en cuenta 3 pares de zapatos que le había dado, y 1 real de 2 sangrías que le habían hecho estando enfermo. Bien está todo eso, replicó don Quijote, pero quédense los zapatos y las sangrías por los azotes que sin culpa le habéis dado. Que si él rompió el cuero de los zapatos que vos pagastes, vos le habéis rompido el de su cuerpo, y si le sacó el barbero sangre estando enfermo, vos en sanidad se la habéis sacado, así que por esta parte no os debe nada. El daño está, señor caballero, en que no tengo aquí dineros. Véngase a Andrés conmigo a mi casa, que yo se los pagaré 1 real sobre otro. ¿Irme yo con él?, dijo el muchacho. Mas, mal año. No, señor, ni por pienso, porque en viéndose solo me desuelle como a un San Bartolomé. No hará tal, replicó don Quijote. Basta que yo se lo mande para que me tenga respeto, y con que él me lo jure por la ley de caballería que ha recibido, le dejaré ir libre y aseguraré la paga. Mire vuestra merced, señor, lo que dice, dijo el muchacho, que este mi amo no es caballero ni ha recibido orden de caballería alguna, que es Juan Aldudo el Rico, el vecino del Quintanar. Importa poco eso, respondió don Quijote, que Aldudos puede haber caballeros,
cuanto más que cada uno es hijo de sus obras. Así es verdad, dijo Andrés. Pero este mi amo, ¿de qué obras es hijo? Pues me niega mi soldada y mi sudor y trabajo. No niego, hermano Andrés, respondió el labrador, y hacedme placer de veniros conmigo, que yo juro por todas las órdenes que de caballerías hay en el mundo de pagaros. Como tengo dicho, un real sobre otro, y aún sahumados. Del sahumerio os hago gracia, dijo Don Quijote, dádselos en reales, que con eso me contento. Y mirad que lo cumpláis como lo habéis jurado, si no, por el mismo juramento os juro de volver a buscaros y a castigaros, y os tengo de hallar, aunque os escondáis más que una lagartija. Y si queréis saber quién os manda esto, para quedar con más veras obligado a cumplirlo, sabed que yo soy el valeroso Don Quijote de la Mancha, el desfacedor de agravios y sin razones. Y a Dios quedad, y no se os parta de las mientes lo prometido y jurado, so pena de la pena pronunciada. Y en diciendo esto, picó a su Rocinante, y en breve espacio se apartó de ellos. Siguióle el labrador con los ojos, y cuando vio que había traspuesto del bosque y que ya no parecía, volvióse a su criado Andrés y díjole: venid acá, hijo mío, que os quiero pagar lo que os debo, como aquel desfacedor de agravios me dejó mandado. Eso juro yo, dijo Andrés. ¿Y cómo que andará vuestra merced acertado en cumplir el mandamiento de aquel buen caballero que 1000 años viva? Que según este valeroso y de buen juez, vive Roque que si no me paga, que vuelva y ejecute lo que dijo. También lo juro yo, dijo el labrador, pero por lo mucho que os quiero acrecentar la deuda, por acrecentar la paga. Y asiéndole del brazo, le tornó a atar a la encina, donde le dio tantos azotes que le dejó por muerto. Llamad, señor Andrés, ahora, decía el labrador, al desfacedor de agravios. Veréis cómo no desface aqueste. Aunque creo que no está acabado de hacer, porque me viene gana de desollaros vivo, como vos temíades. Pero al fin le desató y le dio licencia que fuese a buscar su juez para que ejecutase la pronunciada sentencia. Andrés se partió algo mohino, jurando de ir a buscar al valeroso Don Quijote de la Mancha y contalle punto por punto lo que había pasado, y que se lo había de pagar con las setenas. Pero con todo esto, él se partió llorando y su amo se quedó riendo. Y de esta manera deshizo el agravio el valeroso Don Quijote, el cual, contentísimo de lo sucedido, pareciéndole que había dado felicísimo y alto principio a sus caballerías, con gran satisfacción de sí mismo, iba caminando hacia su aldea, diciendo a media voz: bien te puedes llamar dichosa sobre cuantas hoy viven en la tierra, o sobre las bellas, bella Dulcinea del Toboso. Pues te cupo en suerte tener sujeto y rendido a toda tu voluntad y talante a un tan valiente y tan nombrado caballero como lo es y será Don Quijote de la Mancha, el cual, como todo el mundo sabe, ayer recibió la orden de caballería y hoy ha desfecho el mayor tuerto y agravio que formó la sinrazón y cometió la crueldad. Hoy quitó el látigo de la mano a aquel despiadado enemigo que tan sin ocasión vacilaba a aquel delicado infante. En esto llegó a un camino que en 4 se dividía, y luego se le vino a la imaginación las encrucijadas
donde los caballeros andantes se ponían a pensar cuál camino de aquellos tomarían, y por imitarlos estuvo un rato quedo, y al cabo de hacerlo muy bien pensados, soltó la rienda a Rocinante, dejando a la voluntad del Rocín la suya, el cual siguió su primer intento, que fue el irse camino de su caballeriza. Y habiendo andado como 2 millas, descubrió don Quijote un grande tropel de gente, que como después se supo, eran unos mercaderes toledanos que iban a comprar seda a Murcia. Eran 6, y venían con sus quitasoles, con otros 4 criados a caballo y 3 mozos de mulas a pie. Apenas los divisó don Quijote, cuando se imaginó ser cosa de nueva aventura, y por imitar en todo cuanto a él le parecía posible los pasos que había leído en sus libros, le pareció venir allí de molde uno que pensaba hacer. Y así, con gentil continente y denuedo, se afirmó bien en los estribos, apretó la lanza, llegó la adarga al pecho, y puesto en la mitad del camino estuvo esperando que aquellos caballeros andantes llegasen, que ya él por tales los tenía y juzgaba. Y cuando llegaron a trecho que se pudieron ver y oír, levantó don Quijote la voz y con ademán arrogante dijo: todo el mundo se tenga, si todo el mundo no confiesa que no hay en el mundo todo doncella más hermosa que la emperatriz de la Mancha, la sin par Dulcinea del Toboso. Paráronse los mercaderes al son de estas razones, y a ver la extraña figura del que las decía. Y por la figura y por las razones, luego echaron de ver la locura de su dueño. Mas quisieron ver despacio en qué paraba aquella confesión que se les pedía. Y uno de ellos, que era un poco burlón y muy mucho discreto, le dijo: señor caballero, nosotros no conocemos quién sea esa buena señora que decís. Mostrádnosla, que si ella fuere de tanta hermosura como significáis, de buena gana y sin apremio alguno, confesaremos la verdad, que por parte vuestra nos es pedida. Si os la mostrara, replicó don Quijote, ¿qué hiciérades vosotros en confesar una verdad tan notoria? La importancia está en que sin verla lo habéis de creer, confesar, afirmar, jurar y defender. Donde no, conmigo sois en batalla, gente descomunal y soberbia, que ahora vengáis uno a uno, como pide la orden de caballería, ora todos juntos, como es costumbre y mala usanza de los de vuestra ralea. Aquí os aguardo y espero, confiado en la razón que de mi parte tengo. Señor caballero, replicó el mercader, suplico a vuestra merced, en nombre de todos estos príncipes que aquí estamos, que no encarguemos nuestras conciencias confesando una cosa por nosotros jamás vista ni oída, y más siendo tan en perjuicio de las emperatrices y reinas de la Alcarria y Extremadura, que vuestra merced se ha servido de mostrarnos algún retrato de esa señora, aunque sea tamaño como un grano de trigo, que por el hilo se sacará el ovillo, y quedaremos con esto satisfechos y seguros, y vuestra merced quedará contento y pagado. Y aún creo que estamos ya tan de su parte, que aunque su retrato nos muestre que es tuerta de un ojo y que del otro le mana bermellón y piedra azufre, con todo eso, por complacer a vuestra merced, diremos en su favor todo lo que quisiere.
No le mana, canalla infame, respondió Don Quijote encendido en cólera. No le mana, digo, eso que decís, sino ámbar y algalia entre algodones. Y no es tuerta ni corcovada, sino más derecha que un uso de Guadarrama. Pero vosotros pagaréis la grande blasfemia que habéis dicho contra tamaña verdad como es la de mi señora. Y en diciendo esto arremetió con la lanza baja contra el que lo había dicho, con tanta furia y enojo, que si la buena suerte no hiciera que en la mitad del camino tropezara y cayera Rocinante, lo pasara mal el atrevido mercader. Cayó Rocinante, y fue rodando su amo una buena pieza por el campo, y queriéndose levantar, jamás pudo. Tal embarazo le causaban la lanza, adarga, espuelas y celada, con el peso de las antiguas armas. Y entre tanto que pugnaba por levantarse y no podía, estaba diciendo: «Non fuyáis, gente cobarde, gente cautiva, atended, que no por culpa mía, sino de mi caballo, estoy aquí tendido». Un mozo de mulas de los que allí venían, que no debía de ser muy bien intencionado, oyendo decir al pobre caído tantas arrogancias, no lo pudo sufrir sin darle la respuesta en las costillas. Y llegándose a él tomó la lanza, y después de haberla hecho pedazos, con uno de ellos comenzó a dar a nuestro Don Quijote tantos palos, que a despecho y pesar de sus armas, le molió como cibera. Dábanle voces sus amos que no le diese tanto y que le dejase, pero estaba ya el mozo picado y no quiso dejar el juego hasta envidar todo el resto de su cólera, y acudiendo por los demás trozos de la lanza, los acabó de deshacer sobre el miserable caído, que con toda aquella tempestad de palos que sobre él llovía, no cerraba la boca, amenazando al cielo y a la tierra y a los malandrines que tal le paraban. Cansóse el mozo y los mercaderes siguieron su camino, llevando que contar en todo él del pobre apaleado, el cual después que se vio solo, tornó a probar si podía levantarse, pero si no lo pudo hacer cuando sano y bueno, ¿cómo lo haría molido y casi deshecho? Y aún se tenía por dichoso, pareciéndole que aquella era propia desgracia de caballeros andantes y toda la atribuía a la falta de su caballo, y no era posible levantarse según tenía abrumado todo el cuerpo. Bueno, pues hasta aquí la lectura del capítulo 4 del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Volvemos a escena, amigos y amigas. Bueno, concluimos aquí el vídeo. Os agradecemos, como siempre, vuestra atención, vuestro compromiso con el canal. Os recuerdo que os suscribáis al canal, los que todavía no lo habéis hecho, que le deis me gusta al vídeo si os parece de vuestro agrado y de vuestro gusto y interesante, útil en algún sentido. Y nada más. Me despido de vosotros y hasta el próximo vídeo, con un saludo afectuoso, y os recuerdo como siempre que nuestro amigo Freud siempre está deseando contar con vuestra presencia y con vuestra atención. Hasta pronto, amigos. Gracias por estar ahí.